Chicos, buenos días. Buenos días. Ay, Buenos días, profesora. ¿cómo están? ¿Todo bien? El tiempo se va volando, Dios mío. Es increíble. Ok, aquí. Bien, vamos. Ya. Ecuación de suelos, ya lo que hemos visto. Bien. Vamos entonces a compartir. Bien, vamos a compartir porque esto es importante. Ya, ok. Entonces, uy, está muy chiquito. Tengo que hacerlo más grande. Muy chiquito. Eso. Ya. Bien. Bueno, si bien es la hora de práctica, tenemos, como recién hemos iniciado la parte teórica, la base, entonces es tal vez un poco reenviar el link del grupo. ¿Quién está preguntando? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué dice? Ah, el de WhatsApp está preguntando cielo. Ya, ok, bien. Sí, sería bueno para que todo el mundo esté enchufado, pero sin embargo ya ayer lo han dado. Así que chicos, por favor, todos pónganse las pilas, ¿ya? La idea aquí es que todos estén conectados para que las coordinaciones se den rápidamente. Bien, lo que quería decir, bueno, lo que se estaba diciendo era básicamente que habíamos empezado recién la parte teórica, entonces lo que vamos a tener que ver es algunos aspectos que se toman en los ejercicios, ¿ok? Referencias, mejor dicho. Por ejemplo, tenemos que repasar algo como, por ejemplo, el concepto de lo que es eh, eh, arcillas normalmente consolidadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese aspecto es algo que no, al menos no lo he mencionado, pero sin embargo, ustedes ya lo deben haber estudiado en mecánica de suelos. ¿Okay? Esa condición del suelo cuando se habla o se menciona que está normalmente consolidado. ¿Qué significa normalmente consolidado? A ver, ¿quién del grupo levanta la mano? A ver, nadie dice nada. Pero eso ya lo han llevado en mecánica del suelo, ¿sí o no? ¿Ah? Robert Alarcón Rodas. Robert, ¿estuviste en la clase de ayer? Me parece que sí, ¿no? ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Buenos Sí, días. se puede ya. Ya, ok. ¿Qué me puedes decir acerca de los suelos normalmente consolidados? ¿Por qué le llaman así? ¿Cuál es la condición en ellos? Sí, pues no, teníamos dos conceptos, normalmente consolidado y preconsolidado, tengo entendido. Era cuando, Sí, pero estoy eh, preguntando por normalmente consolidado. claro, exacto, eh, era un valor, la sumatoria del esfuerzo, más la diferencia de, perdón, la diferencia de presiones más el esfuerzo era menor a cero. Eh, Mm, algo así me no, no acuerdo. sé qué me estás diciendo, no sé qué me dices, pero no es, es lo que se ha visto en mecánica del suelo, por si acaso es un concepto, es Sí, una sí, sí. condición del suelo.
Bueno, ok, Robert, no estás al tanto. Por favor, revisa los apuntes, ¿sí? Es importante esto. A ver, ¿qué me dice Cristian? Cristian Homero Cardoso. Estos conceptos tienen que estar claros todos. ¿Por qué? Porque voy a hacer ejercicios y los ejercicios mencionan las condiciones. Entonces, ustedes tienen que identificar rápidamente para poder entender y aplicar qué, ¿no? Así más rápido les queda a la hora que yo voy explicando. Pero si es que no se tiene ese concepto, entonces les va a quedar como un nombre, pero eso no es la cosa. Ustedes tienen, si tiene ese nombre es por alguna razón, ¿no? Bueno, está muy mal, chicos, porque ustedes esto lo han pasado, es un concepto de mecánica de suelos, ahí se estudió las condiciones de los suelos. Así como lo mencionó Robert, sí, hay un preconsolidado y normalmente consolidado, sobreconsolidado también se menciona, pero nadie sabe. ¿Qué dice Luis? ¿Quiere levantar la mano, creo? Los suelos normalmente consolidados, creo que no, son, si mal no recuerdo, son aquellos suelos que nunca estuvieron sometidos a presiones efectivas mayores que las actuales, profesora. Mayores a las actuales, ¿ya? ¿Y cuáles serían esas actuales? Básicamente. Que Si es que no son mayores a las actuales, ¿cuáles son esas actuales? Menciónalo completo. Ahí sí que no lo tengo muy bien claro. ¿Sabes? Pero ahí nomás está, analicen, ahí analicen. Hay que pensar un poquito. ¿Qué dice Ángela? Ángela Karina Barrientos, ¿qué dice? Cuando se dice, bueno, chicos, están mal, están mal. Sí, Robert. Bueno, no quiero que googlees y que estés revisando. La idea es que ustedes ya lo tengan bien claro. A ver, ¿qué dice Robert? ¿Qué tal? No, no es que ya googleé personas. Sí, o sea, bueno, me acordé, ¿no? Era el esfuerzo efectivo, era que es mayor al esfuerzo de preconsolidación. O sea, que hubo, el esfuerzo actual es mayor que el esfuerzo que hubo antes. No. ¿No? Los suelos normalmente consolidados, y bueno, parcialmente ya lo dijo Luis, ¿no? Esto es básicamente que sí, nunca experimentaron mayor esfuerzo que los actuales. ¿Y cuáles son los actuales? Su propio peso, pues. ¿Me entienden? ¿Sí? Básicamente los actuales que son los que se encuentran ahí es su propio peso. O si le pusieron una construcción, de repente ahí incrementó un poco. Pero para poder consolidar toma tiempo. Entonces, esa es la condición, ¿ok? Por favor, revisen bien sus apuntes, ¿sí? De normalmente consolidado, de sobreconsolidado, ¿ok? Por favor, de mecánica de suelos, porque esos conceptos deben estar claros para poder nosotros analizar mejor los ejercicios, ¿no? Ayer estuve revisando y vi esos conceptos. Entonces dije, uy, esto no les he recordado. Entonces ahora justamente empiezo por ahí porque eso es importante. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan bien en claro esta situación porque eso lo van a necesitar para comprender mejor el desarrollo de los ejercicios. Si no, la idea no es solamente mirar y tomar una copia, digamos, prácticamente, y luego a la hora que resuelvan los ejercicios ustedes no saben cómo proceder, por qué se procedió de tal o de otra manera, ¿ok? Por eso es importante. Bueno, esta lectura que yo estoy poniendo acá es un archivo PDF, se lo doy siempre a mis grupos porque es bastante bien útil para que ustedes puedan entender todo esto de la resistencia al corte. Además de la teoría que tenemos ahí en las diapositivas del aula virtual, ¿ok? Se lo voy a pasar a su delegado para que todos los compartan y se pongan a leer. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Pues porque a la hora que vamos a hacer los ejercicios también tiene que ver mucho
con los ensayos de laboratorio. Los diferentes ensayos que nos permiten, ¿sí?, determinar los parámetros de resistencia al corte, los esfuerzos máximos que soportará e incluso las deformaciones que experimentan los suelos. Pero eso lógicamente dependerá mucho pues del proceso del análisis, del ensayo propiamente y además, bueno, de la naturaleza del suelo, ¿no? Los tipos de suelo y hasta de las condiciones, como le hablaba justamente al principio, ¿no? Normalmente consolidado, sobreconsolidado, preconsolidado, ¿ok? Básicamente eso para las arcillas, ¿ok? Es importante esto. Después la saturación, ¿no? O parcialmente saturado, o humedad natural, humedad húmeda, mejor dicho, estoy redundando. El peso unitario húmedo, por ejemplo, se refiere a un suelo que tiene una humedad natural, es decir, es un contenido de humedad propio del medio ambiente que le ha generado, ¿ok? Y no significa que después de una lluvia, no, simplemente es la condición natural en la que se encuentra y que siempre va a tener una porción de humedad entre sus poros, ¿no? O en sus poros, ¿no? Entre las partículas, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Son algunos aspectos que se van a seguro mencionar en algunos ejercicios y ustedes tienen que tenerlo claro. Bien, bueno, entonces, por favor, prepárense con esos conceptos, porque a la hora de yo explicar necesitamos esto. Bueno, aquí solamente tenemos aquello que ya habíamos visto, ¿no? Con la curva de Moore, ¿no? ¿Sí? Moore-Coulomb, ¿no? En donde tenemos, pues, justamente definido, ¿sí? Este es el círculo de Moore que se define a partir de los esfuerzos principales. Aquí, como tenemos sigma 1' y sigma 3', se refiere a los esfuerzos principales efectivos, ¿no? Porque recuerden que ayer se mencionó que los efectivos los denotamos con un asterisco, ¿no? O, bueno, no es un asterisco, ¿cómo le diríamos? Es un apóstrofe, esa es la palabra correcta. Ok, y entonces no olvidar pues que el radio, ¿sí?, se marcará justamente de este círculo, pero ¿cómo yo defino dónde va a pasar, ¿sí?, digamos, mi línea de falla, ¿no? O envoltoria de falla, que también se llama. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo la envoltoria de falla o la envoltoria de ruptura? También lo conocen algunos. Entonces, esa envoltoria siempre va a pasar, ¿sí?, tangente al círculo de Moore. Pero ¿cómo yo sé por dónde tangente pasará, ¿no? Entonces, pues este punto, ¿sí?, este punto queda definido en función de ¿qué? En función del esfuerzo máximo que ha logrado llegar el suelo antes de romperse. Entonces, el punto en donde se rompe marca justamente el valor de sigma 1, ¿no? Porque todo aquí está sigma 1 como el valor máximo, pero este valor, ¿sí?, es el punto, ¿sí?, donde vamos a registrar la falla, la ruptura, ¿ok? Entonces, vamos a ver una cosa aquí importante. Como nosotros sabemos, ¿sí?, los suelos tienen fricción y cohesión normalmente, la mayoría, ¿no?, con excepción de aquellos que van por el extremo, que son las arenas, ahí sí tendríamos prácticamente cero la cohesión, pero para un suelo común, ¿sí?, entonces vamos a tener tanto fricción como cohesión. Y por lo tanto, ¿sí?, esta línea, ¿sí?, se va a marcar a partir del registro, ¿sí?, de la ruptura del suelo. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Punto de tangencia es la tangente que me va a marcar justamente la envoltoria de ruptura y que va a determinar también, o me va a ayudar a determinar que el ángulo de fricción, y marcará, cortando aquí en la ordenada de tau, determinará la cohesión. Siempre será de este lado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, este es el concepto general, ¿sí?, de lo que es la curva de Moore-Coulomb y además que la envoltoria o la determinación de la envoltoria de falla. ¿Ok? Entonces, bien, esto simplemente recordando aquello que hemos visto, ¿sí? Aquí está toda la definición, incluso coeficiente de rozamiento, coeficiente de fricción también se llama, ¿se acuerdan? La tangente de phi, ¿ok? Entonces, por favor, esto necesito que lo revisen, ¿sí? Lean, por favor, porque les va a ayudar muchísimo en la comprensión
del proceso de resistencia al corte. ¿Ya? Ok, acá está pues la condición de los suelos, ¿no? Saturado, no saturado, ¿ok? Bien, ¿por qué no saturado? ¿Por qué saturado? ¿Ok? Bien, a lo que yo iba, aquí también está el criterio de condición drenada. Bueno, el esfuerzo efectivo ya lo vimos en un aspecto inicial, esfuerzo total y efectivo ya lo hemos visto, ¿no? Aquí el gráfico de cómo actúan los esfuerzos. Estos esfuerzos normales dependen de su propio peso, por supuesto, ¿no? Del suelo, ¿sí? La presión de poros, cómo actúa, ¿ok? Entonces, por favor, esto lo van a leer detenidamente, resistencia drenada, resistencia no drenada, ¿ok? También es importante estos criterios porque en los ejercicios se va a tener en cuenta, ¿ok? Entonces hay varios criterios ahí que hay que tener en cuenta. Ahora, mire, incluso acá la condición de falla para los diferentes puntos de un análisis de falla en un talud. También es importante, miren, ¿ve? Cómo están orientados los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3, miren, ¿ok? Cómo está orientado en esta zona, cómo está orientado en esta y cómo en esta. Entonces es muy importante, chicos, que esto lo tengan bien en cuenta. Ok, bueno, incluso acá también el comportamiento, miren acá, ¿sí? De la envolvente de ruptura, miren cuál es la forma para un suelo denso, para un suelo suelto, ¿ok? Miren, este es un suelo granular, por eso la cohesión es 0 aquí, ¿no es cierto? Recuerden que siempre que la envoltoria de falla corta a tau en un valor, será el valor de cohesión. Pero aquí, como ustedes ven, está en el punto 0, ¿no? En la convergencia de los dos ejes, entonces cohesión es 0. Se refiere pues a los suelos granulares, ¿ok? Entonces esto es importante que lo lean, les va a ayudar muchísimo. ¿Y por qué yo estoy tocando esto? Porque ahora quería explicarles un poco acerca, digo un poco acerca de los ensayos de corte, porque esto es necesario que los entiendan para poder seguir adelante, ¿ok? Porque también los ejercicios lo piden, lo van a condicionar. Y si yo no explico, entonces van a quedar ustedes en el aire, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, aquí hay ensayo inconfinado no drenado. Este es el ensayo más simple, el ensayo no consolidado no drenado o ensayo rápido. A ver, ¿cuál es el otro? El ensayo consolidado no drenado y el consolidado drenado. Ok, los 4, ¿ok? Entonces vamos a ver primero aquí, esto quiero explicarles porque si no, hasta porque tienen que revisar el YouTube, como ya les dije, de los ensayos triaxiales, ¿ok? Para poder ir entendiendo bien en qué consisten los diferentes, digamos, las diferentes situaciones que se van a dar para el estado de ruptura de los suelos, ¿ok? Ahora lo van a entender mejor y si no, por favor, me van preguntando. Ok, un ratito. Vamos a ver saturación incompleta. Ok, cíclico o ensayo de licuación. Bueno, aquí no están. Aquí solamente está el estado. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Vamos a ver. Los ensayos, vamos a revisar primero los ensayos triaxiales. Los ensayos triaxiales simulan la condición del suelo bajo diferentes situaciones. ¿Ok? A ver, vamos a revisar primero el ensayo más simple, bueno, no precisamente más simple, pero es el ensayo que va a simular una condición en donde no hay confinamiento. Ok, vamos a ver, falla de la muestra, confinamiento de la muestra. A ver, ¿en dónde estoy? Primero, confinamiento de la muestra. No hay confinamiento, hay saturación, pero no hay presión de poros, por supuesto, porque no hay esfuerzo, no hay presión de esfuerzos. Y esfuerzo efectivo, no hay esfuerzos efectivos. Ok, entonces, bien, vamos a ver. Pero sí, los esfuerzos efectivos se incrementan cuando, o se manifiestan cuando sometemos a una carga. Ok, vamos a ver entonces. Bien, a ver, por favor, si van tomando nota o van considerando lo que estoy hablando.
Primero, los ensayos de tipo triaxial, porque en realidad los triaxiales, por eso se llama triaxial, son 3, ¿ok? El ensayo triaxial no consolidado, no drenado, es 1, ¿ok? Es el que justo se enfoca acá y es el que les voy a explicar. Todos estos les voy a explicar, porque necesito explicar esto para que ustedes lo entiendan. Lo demás, los ejercicios. Entonces, ok, ensayo no consolidado, no drenado, es el que le dije. Se llama ensayo triaxial UU. Viene de la palabra unconsolidated and drained, ¿ok? Entonces, ese ensayo es uno de los ensayos triaxiales. El siguiente ensayo triaxial, ¿sí?, se llama consolidado no drenado, ¿sí?, y se denota por las letras CU, ¿ok? Y el tercero es el ensayo consolidado drenado, ¿ok? Y se denota con las letras CD. Esos son los 3 ensayos, ¿ok? Triaxiales. Ahora, hay un cuarto ensayo que no es triaxial, sino es uniaxial. Y ese se llama el ensayo no confinado y no drenado, ¿ok? Entonces, este ensayo es tal vez un poco más simple comparado con los ensayos triaxiales. Ojo que no estoy hablando del ensayo de corte directo, por si acaso. Eso déjenlo de lado, todavía no estoy tocando ese tema. Entonces, el ensayo no confinado, ¿sí?, por eso le llaman inconfinado y no drenado. ¿En qué consiste este ensayo? Ojo, primero triaxial cíclico, no, este no es. Vamos a ver si acá hay alguna definición. A ver, para que ustedes la lean. Ensayo consolidado no drenado. ¿Dónde está el ensayo? Es que estos son triaxiales. Falta el uniaxial. No está. No consolidado no drenado. Ah, acá, ok. La figura 325. Esta es la página 91. ¿Se refiere a la 325 como esta? Ah, ajá, ok, sí. Bien, entonces, ya, la página 91. Bien, entonces, aquí está, inconfinado, no drenado. Entonces, esto por favor, leerlo, ¿ya? Ustedes lo van a leer. Yo ahorita lo que voy a hacer simplemente es, explicar un poquito con la figura, ¿ok? Rápidamente, pero ustedes lo van a leer a detalle, cada uno de los ensayos que los he mencionado, por si acaso. A ver, el ensayo inconfinado no drenado. Atención, por favor. Recuerden primero y recalco que para someter a los ensayos triaxiales y a este ensayo uniaxial, la muestra tiene que ser armada de este tipo, un cilindro, ¿ok? ¿Cuándo yo puedo mantener una muestra de ese tipo? ¿Qué tipo de suelo? ¿Para qué tipo de suelo, chicos? A ver, ¿están moscas o no? A ver, ¿quién me dice? Anthony, cuéntame. ¿Qué tipo de suelo? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Si no están ahí, yo simplemente -1, ¿ah? -1 punto. A ver, Ñol, ¿qué me dice Ñol Anderson? Yo expliqué suelos arcillosos, así es, muy bien. ¿Ok? Chicos, si no me responden, ya saben, la próxima es con nota, -1. ¿Ok? Porque lo que yo les he pedido es leer. Y lo que yo hablé ayer ya debería estar bien clarito para ustedes. Bien ahí en la mente. Y recién, ustedes están jóvenes, están estudiando, ¿no es cierto? Entonces tienen que poner mucho cuidado, mucho ímpetu en eso. Toman nota en su cuaderno. No lo dejen a la grabación. Tomen nota en el cuaderno. Está más seguro para que ustedes le den una repasada. Una repasada que no les llevará 10 minutos, 15 minutos de lo que hemos visto ayer. Nada. ¿Ok? Les recomiendo porque hay bastante material para estudiar en geotecnia, chicos.
Y no olviden que geotecnia tiene que ver mucho con la seguridad de las estructuras, por si acaso. Eso debe quedar bien claro, ¿ok? ¿Por qué se estudia geotecnia? Geotecnia o la geotecnia de cimentaciones, como se llama el curso, ¿no? Ingeniería de cimentaciones, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con la seguridad de las estructuras. ¿Qué significa seguridad de estructuras? Significa evitar tragedias, chicos. Por favor, eso debe quedar bien claro para ustedes. ¿Ok? Bien, entonces, sí, los suelos arcillosos. Son los suelos arcillosos que permiten, ¿por qué? Pues porque tienen cohesión, ¿ok? No necesitan ser excesivamente solo arcilla. Puede ser un suelo que tenga parcialmente arcilla y un poco de gravas, ¿no? Pero como tiene cohesión, entonces la cohesión ayuda muchísimo, ¿ok? Entonces, por favor, chicos, a tomar en cuenta esto, ¿ya? Bueno, entonces quería comenzar por ahí para que la tengan clara, por favor. Bien, entonces ya que tengo mi cilindrito, ¿no? Preparado para hacer mi ensayo, para hacer este tipo de ensayo que se llama inconfinado y no drenado, ok, ¿qué es lo que tengo aquí? Entonces mi muestrita, ¿no? No drenado porque puede tener agua ahí dentro entre los poros, pero yo, o mejor dicho, en los poros, estoy hablando mal, en los poros, ¿no? Entre las partículas, ¿sí? Y esto, pero como está dentro, no puedo hacer nada más, ¿no? Ahí. ¿Y por qué se dice inconfinado? Ahora les explico un poquito para que ustedes tengan claro esto. Por favor, atención, chicos, porque yo voy a preguntar, ¿ah? Menos un punto si es que no responden, porque eso significa que no han estudiado. Y a último momento, para el examen, para la PC, no se estudia desde ya. Bueno, entonces, cuando tenemos un suelo, ¿sí? En el campo, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera hacer una estructura. De repente acá yo corto porque voy a hacer una carretera, ¿no es cierto? Aquí van a ser mis camiones, van a pasar, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo quiero hacer una carretera, ¿bien? Pero, ¿sí? Mi suelo, pues cuando no había nada, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Cuando yo no tenía nada aquí, todavía era un cúmulo de suelo nada más, ¿ok? Entonces, a ver, lo quiero dejar la línea del corte, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, entonces lo que pasa es que mi suelo, cuando yo tenía, cuando acá, en este punto, por ejemplo, ¿sí? El suelo, cuando no había corte, nada, este suelo estaba esta zona del suelo estaba en estabilidad, ¿no? En equilibrio, ¿ok? ¿Por qué? Porque está recibiendo la carga del peso de todo el material que tiene encima y como le estábamos viendo, ¿se acuerdan? Tiene los esfuerzos laterales, ¿no? Debido a la carga que tiene lateralmente, ¿no? Entonces, aquí tengo el sigma horizontal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien. Tengo el sigma vertical, ¿se acuerdan? ¿Ok? Bien. Entonces, bien, como está experimentando estos esfuerzos, entonces este suelo está confinado, ¿ok? Confinado se llama, porque tiene esfuerzos aquí, acá, acá, en todas partes, ¿no? En todas direcciones. Se llama confinamiento. Estos esfuerzos le generan un confinamiento a esta porción de suelo. Pero si yo excavo y extraigo mi muestrita para llevarla al laboratorio, entonces en laboratorio, en el ensayo que voy a someter a este suelo para determinar su resistencia ante los esfuerzos que va a sufrir, ¿sí? Debido a que yo voy a cortar, voy a hacer mi carretera aquí, y luego que termino la carretera, además de eso, los camiones van a pasar, ¿no? Uy, perdón un ratito, discúlpenme, me había olvidado. Lo que pasa es que mi celular debe estar óptimo. Ya, ok. Bueno, entonces, bien, debido a que esta porción de suelo entonces va a experimentar todas esas cargas adicionales, pues yo tengo que probarlo en laboratorio cuán capaz es de resistir, hasta qué carga resistir, ¿no es cierto? Eso es lo que se obtiene en laboratorio, hasta qué carga resistirá mi suelo antes de romperse, ¿ok? Entonces, por eso es que
yo digo, bueno, cuando no había nada aquí, entonces el suelo estaba confinado, se llama, porque tenía esfuerzos en todos los sentidos. ¿Ok? Bien, esa condición inicial en que se encuentra el suelo confinado es lo que yo voy a replicar en mi ensayo. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Mi muestrita está acá, ¿ok? Lo que yo voy a someter a esta pruebita, a esta muestra, ¿sí? Que he tomado de esa zona donde acabo de mostrar, por ejemplo, es que esa condición de confinamiento no la voy a considerar. Voy a considerar el caso peor en que no se encuentra en confinamiento. De repente, esa zona podría ser, y ahora vamos a ver, porque los estoy invitando a pensar, ¿eh? Vayan pensando, chicos. De repente, esa zona que voy a... creo que ya, ok. Esa zona que yo voy a simular, ya que voy a cortar toda esta parte, puede ser que yo tome aquí mi muestrita. ¿Por qué? Porque a la hora que yo voy a, si bien es cierto, mi suelo estaba primero confinado parcialmente, ¿sí? Aquí está cortado, entonces de este lado no tiene confinamiento, ¿ok? Entonces, pues este suelo está ya con otra condición. Si bien es cierto, acá tiene un esfuerzo, ¿se acuerdan? Y el peso también generaba un cierto esfuerzo que lo podía llevar para acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos ese tema ayer con las excavaciones? Entonces, pues, esta porción de suelo va a permanecer mayormente sujeto a un esfuerzo lateral, pero ya de este lado no lo va a tener, ¿ok? Entonces es importante, ¿sí? Simular aquella condición más crítica que se experimentará esta parte del suelo, que formará también finalmente un lado de mi estructura, ¿no? Porque la carretera va a pasar por acá, pero acá yo voy a dejar un talud y aquí otro, ¿ok? Entonces, bien, entonces vamos a lo que a la prueba, al ensayo. Ya. Entonces, bien, entonces, este suelo, ¿sí? Que es este mismo, pero aquí vamos a analizar algo. La muestra de suelo, en términos de poros, vamos a analizar. La muestra de suelo, ¿sí? Tiene, digamos, se encuentra con un contenido de humedad, ¿sí? Que puede ser, en el peor de los casos, luego de una lluvia. ¿Qué pasa luego de una lluvia? Moja todo el suelo, ¿no es cierto? Y el agua ingresa entre las partículas, ¿ok? Entonces, pero como no hay carga sobre esta porción de suelo, ¿sí? Porque ya la hemos extraído, simplemente tiene agua en sus poros, ¿sí? Entonces, se puede, digamos, simular la condición crítica en la que se encontraría si está saturado. La condición más crítica es cuando está saturado, es decir, cuando tiene agua en todos los poros. Entonces, bien, entonces vamos a ver esa condición crítica. Hay saturación, dice, pero no hay presión de poros. ¿Qué significa esto? Ustedes dirán, pero si hay agua entre los poros, perdón, en los poros, ¿cómo es que no hay presión de poros? ¿No es cierto? ¿Me preguntan eso, sí o no, chicos? A ver, manifiéstense. Hola. Chicos, Ángela, Anthony, Cristian, Edgar. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Por favor, atentos, porque esta situación es interesante, ¿ok? Entonces, bueno, acá dice, pues presión de poros igual a 0, dice, ¿ya? No hay presión de poros. Saqué mi muestrita ahí y tiene saturación, pero no hay presión de poros. ¿Por qué? Bueno, y además acá dice, no hay esfuerzo efectivo. Ustedes dirán, pero están las partículas ahí sólidas. ¿Por qué no hay esfuerzos efectivos? ¿Ya? ¿Por qué no hay esfuerzos efectivos? A ver, vamos a ver. Entonces, bien, ahora que no, dice, no hay presión de poros, no hay esfuerzos efectivos. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Esto es cuando la muestra no está cargada, porque yo mi muestrita la he sacado, la he extraído, ¿sí? De la zona
no está cargada, no tiene cargas arriba ni abajo, lateralmente, nada, ¿no es cierto? Es una muestra cualquiera, la coloqué en mi equipamiento de aplicación de carga, pero todavía no he aplicado carga. Bueno, ahora vamos a ver. Bien, entonces, ya que necesito saber cuánto soporta mi suelo bajo esa condición de no confinado, de tener saturación, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Bien, entonces empiezo a aplicar una presión, ¿sí? Normal en los extremos, ¿ok? Esta es una carga axial, ¿ok? Bien, entonces dice delta de sigma, es decir, hago un incremento de carga, una variación de presión aquí. Bueno, entonces la someto a un esfuerzo de presión, ¿no es cierto? Debido a estas cargas, en estas dos caras. Ojo que aquí no hay nada, lateralmente no hay, solo en estas dos caras, la de arriba y la de abajo. Bueno, al darse ya esa presión en esas caras, esa carga axial, entonces la presión de poros, ¿sí? Dice mayor a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Antes decía que la presión de poros era 0 y ahora es mayor a 0. ¿Por qué es mayor a 0, chicos? A ver, ¿qué pasó? Aumenta. ¿Por qué aumenta, Derly? A ver. Y no solamente Derly, cualquiera de ustedes, por la carga, exactamente, por la presión. Así es, así es. Ya que le estoy aplicando presión entre las partículas, el agua que está en los poros empieza a ¿qué? A presionar. Esa es la presión de poros. ¿Ok? Esa es la presión del agua en los poros. ¿Ok? Ah, está claro, ¿no es cierto, chicos? Bien, entonces por eso la presión de poros es mayor a 0. ¿Ok? Y ahora vamos a ver entonces, además, que, bien, entonces nosotros aplicamos una presión, ¿sí? Y ahí está reduciendo su presión debido a que hay una presión de poros, por eso dice delta de sigma menos U, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa delta de sigma menos U? La presión efectiva, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí o no? Ahí entonces, ¿cuál es la diferencia de esa resta? Es la presión de las partículas. Ahí, una vez que ya presiono yo con la carga, ¿sí? La presión de poros ahí se manifiesta, pero también está trabajando, ¿quién? Las partículas que sostienen la carga que estoy aplicando, ¿ok? O la presión, mejor dicho. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Hola. Sí, ok. Bien. Para mayor aclaración, chicos, por favor, sigan leyendo. Y también hay que ver los videos, ¿ok? El video en YouTube está del ensayo no confinado, ¿sí? No drenado, carga axial. Pero también esta lectura también va a dar mucho. Y hay más lecturas, si mal no recuerdo, pero yo creo que ahí capté yo algo sobre YouTube. Bueno, ok, vamos entonces al otro ensayo, al primer ensayo, ¿sí? Triaxial. El famoso ensayo UU que les dije, ¿se acuerdan? Ok, por favor, vayan tomando nota, no solamente lo dejen en la grabación, por favor. Ok, están viendo, ¿no? La imagen. Ya, ok. Bien, estamos en 8:40, 8:45, tomaré la lista. Bien, vamos. Ay, ¿en dónde estoy? Aquí, ya. Entonces, este ensayo no consolidado, no drenado, dice, o ensayo rápido. A ver, por favor, concéntrense cuando dice ensayo no consolidado. Ojo, como les dije, pues primero lo que estamos prácticamente orientándonos es a aquellos suelos que tienen cohesión, por si acaso, ¿ok? Que tienen un cierto grado de cohesión, suficiente cohesión, para que la muestra, ¿sí? Se mantenga así en esta forma, ¿ok? Solo para los ensayos triaxiales. Atención, tomen nota de todo lo que estoy aclarando porque es importante para que ustedes lo vayan entendiendo y no se queden con dudas camino. Bueno,
Entonces vamos a ver, los ensayos triaxiales tienen dos etapas, por eso, por eso dos letras, ¿no? Cuando se dice no consolidado, es una primera etapa, no drenado es la segunda etapa del ensayo, ¿ok? Y bueno, hay una anotación, una acotación que dice o ensayo rápido, significa pues que el ensayo, digamos, se somete a unas cargas que no permite, ¿sí? Ni la consolidación ni el drenado. Como son suelos que tienen un cierto grado de cohesión, por lo tanto, tienen una cantidad de finos que no les permite drenar rápidamente, toman su tiempo. Y bueno, en los ensayos triaxiales, pues, si los vamos a someter a unas cargas para poder obtener rápidamente el resultado, en este caso, ¿sí? Esto, pues, no permite drenar todo. Entonces, por lo tanto, se le llama el ensayo rápido. ¿Hasta por qué? Hasta porque este tipo de ensayo, ¿sí? Representa aquella condición de un suelo en el campo que no llega a drenar rápidamente, ¿sí? Ante una condición de construcción. ¿Qué significa una condición de construcción? Quiere decir que de repente tenemos que construir pues rápidamente, ¿no? No podemos esperar a que la arcilla tome un año en drenar, ¿sí? Porque pues la obra la tengo que entregar en 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, pues esa condición crítica que se forma en algunas zonas de los suelos, por ejemplo, los taludes, que no puedo yo llegar a que, o no puedo esperar a que drene totalmente, tengo que seguir mi trabajo y tengo que entregar mi obra, ¿no? Entonces tengo que averiguar si ese suelo puede fallar con esas condiciones que lo estoy dejando que todavía no drena totalmente. Entonces, por eso estos ensayos me van a permitir tener una idea, ¿sí? De si yo puedo confiarme con esos suelos o no. ¿Ok? Por eso es importante estos ensayos. Aquí yo los estoy conociendo, ¿ok? Y los estoy diagnosticando de alguna manera, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, tiene este ensayo 2 etapas. Son 8:44 y para yo concentrarme y no dejarlo en el camino, quiero relatar las 2 etapas. Voy a pasar lista, ¿ok, chicos? No quiero interrumpirme. Bien, voy a pasar lista. Atención, por favor, con sus micrófonos, ¿ok? Por favor, sus micrófonos. Bien, vamos a ver entonces. Aguilar. No está. Alarcón. Alarcón presente, profesora. Ok. Arnido. Arnido presente, profesora. ¿Quién? Aderli, lo he visto, ya. Anthony. Presente, profesora. Dos, ya, ok. Barrientos. Cabrera. Calle. Calle presente, profesora. Ok. Cardoso. Cardoso presente. Cowanqui. Barrientos ¿Quién? presente. Ya. Bien. Cardoso. Cowanqui. Encomenderos. Flores. Holgado. Huerta. Jaime. Jiménez. Marín. Oblitas. Se han quedado dormidos. Quispe. Presente. Ramírez. Tienes que decir apellido. Ramírez. Quispe presente. Ok. Reyes. Rivera. Rodríguez. Rodríguez presente, profesora. Genial, ya, ok. Rojas. Rojas Rosales. presente. Ok, Rosales. Ruiz. Sánchez. Ruiz presente. Susoni. Ya, ok. Susoni. Susoni presente. Ok. Tapia. Tueroconza. Tueroconza Es el presente. delegado. Ok. Uribe.
Valladares, Bizarres, Segarra. Bien, ok, bueno. Ya, ahí termino y ya fue. Ya fue. Ok, sigamos entonces ahora con el tema este que es muy importante y ahí ustedes, por favor, todas sus notas y todo tiene que quedar claro. Bueno, ok, entonces vamos a ver. El ensayo se llama no consolidado, no drenado. ¿Ok? Primero, tiene que quedar bien claro ustedes a qué se refiere con consolidado, ¿no? Un suelo debe consolidarse. Normalmente se consolida bajo un peso, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, acá no está diciendo si es normalmente consolidado o va a serlo, no. Dice simplemente no consolidado, o sea, no ha logrado consolidarse y también no está drenado. A ver, ¿cómo es que yo simulo estas condiciones? Porque estas condiciones son las que se van a encontrar en campo. Como ya les dije, los ensayos representan las condiciones en las que se encuentra el suelo. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, en la primera etapa del ensayo triaxial, ¿ok? Voy a considerar el confinamiento de la muestra. El equipo es especial en laboratorio, ¿sí? Para ensayo triaxial es un equipo cerrado que va a, digamos, mediante agua u otro tipo de material, ¿sí? O de líquido, va a aplicar un confinamiento igual, ¿ok? Diríamos que isotrópico, ¿ok? En todas las caras de la muestra, ¿sí? En este caso le aplica el sigma 3. ¿Qué significa el sigma 3? Como les dije, es la presión de confinamiento, ¿ok? Entonces acá, en la primera etapa, es el confinamiento de la muestra. Ok, se confina la muestra, ¿sí? Y se genera una presión de poros inicial, ¿no? Por eso dice mayor a 0, ¿ok? Bien, y en esa condición se manifiestan, por supuesto, los esfuerzos efectivos. Como vimos, sigma 3 menos la presión de poros, ¿no es cierto? Ok, entonces lo que yo hago es aplicar estos esfuerzos de confinamiento, ¿sí? Ok, pero en ese, digamos, para lograr que estos esfuerzos de confinamiento produzcan la consolidación de la muestra, ¿sí? Generen la consolidación de la muestra, ¿cómo se dice? En ese equipamiento, ¿sí? Hay una válvula que permite, ¿sí? Liberar el agua de los poros. A la hora que está siendo sometido con estos esfuerzos en todas las caras, ¿sí? Hay digamos, un equipamiento conectado a la muestra, ¿sí? De un extremo, por ejemplo, en donde permite que, debido a estas presiones, el agua de los poros pueda salir, ¿ok? Hay una pequeña válvula que se abre. Pero, para este ensayo, como se llama no consolidado y no drenado, entonces, ¿sí? Para lograr que no se consolide la muestra, la válvula se cierra. Entonces, no permite que el agua drene, ¿sí? Por lo tanto, la presión de poros está presente, ¿ok? ¿Sí? Y el trabajo de la presión de poros, de hacer presión en contra, digamos, ¿sí? Hace que no se logre consolidar la muestra, ¿ok? No se logra consolidar la muestra debido a ese trabajo de la presión de poros, ¿ok? Porque la válvula está cerrada y no estoy liberando el agua que tenía esa muestra, ¿ok? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ¿sí? Es que a ese estado de confinamiento con sigma 3, ¿ok? Yo axialmente, o bueno, la persona que hace el ensayo, ¿no? Axialmente va a adicionar una presión, ¿sí? Sigma, ¿ok? Tanto aquí como acá va a adicionar un valor, una variación de presión, un incremento de presión
axial solamente, por eso se llama delta de sigma. Va a incrementar esa presión axialmente, ¿sí? Y además, ya que la válvula la mantengo cerrada, la que libera el agua de poros de la muestra, la mantengo cerrada, entonces, ¿sí? La presión de poros sigue trabajando ahí, es decir, yo no estoy liberando nada, por lo tanto, he aumentado la presión, pero sigue la presión de poros. Ok, esa variación de presión que he incrementado axialmente, la voy incrementando al punto de que mi muestra falla, rompe. Y ahí el equipo registra el valor de ese delta que yo agregué y que generó la falla. ¿Ok? Bien, entonces pues el final, ¿sí? Que quedó es que yo tenía primero confinamiento sigma 3 más el delta de sigma, pero el trabajo menos, ¿cuál era? Menos la presión de poros. Y si ustedes ven acá, miren, acá hay presión de poros I, dice, y acá presión de poros F. Bueno, el I es el inicial y el F es el que termina en falla, ¿ok? Entonces, esta es la condición final en donde, bueno, va a también, digamos, registrarse el trabajo de los esfuerzos efectivos finalmente, bajo esta condición de la segunda etapa, ¿ok? Entonces, por eso es que ahora a ustedes le queda más claro, por eso se llama no consolidado, porque como yo lo tenía acá cerrada la válvula, no liberé el agua de los poros, entonces no se logró consolidar aplicando las presiones sigma 3 de confinamiento. En la segunda etapa, que corresponde a esta parte que dice no drenado, o a esta condición que dice no drenado, es que yo incrementé el esfuerzo axial, ¿sí? Hasta lograr la falla, por supuesto, pero no liberé el agua, ¿ok? No drenó. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Simuló esa condición no drenado, ¿ok? Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Anthony, bueno, ok, ¿alguien más? Ninguna, todo está claro. Ya, chicos, entonces les recomiendo leer esta lectura, se la voy a pasar porque esto debe estar bien claro para ustedes. Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Déjenme ver el próximo. Este es el primer trial, el triaxial UU, así se llama, ¿ok? No consolidado, no drenado. En inglés, ¿no? Ya les dije, unconsolidated, undrained, ¿ok? Bueno, ok, vamos al segundo tipo de triaxial. El segundo tipo de triaxial se llama consolidado no drenado, ¿ok? Este ensayo o este triaxial se determina por las letras C, ¿no? De consolidated y U de no drenado, undrained, ¿ok? Bien, entonces este triaxial se llama CU, ¿bien? Bueno, vamos a ver aquí entonces en este caso. Recuerden que se dan dos etapas. La primera que corresponde a sí, será consolidado en este caso, y la segunda corresponde a la etapa de falla, en donde o se considera drenado o se considera no drenado, ¿ok? Vamos a ver entonces cuál es esa situación. Bien, en la primera etapa entonces, se confina la muestra, dice, claro, vamos a simular su estado inicial de la muestra o del suelo que se encontraba en campo, ¿no es cierto? Ok, bien, luego, ¿sí? Conforme estamos aplicando este esfuerzo, pues acá dice, por ejemplo, en términos de presión de poros, dice presión de poros igual a 0. ¿Qué significa? Pues significa que estoy aplicando los esfuerzos de confinamiento en todas las caras de la muestra y abro la válvula de drenaje del agua que tienen los poros la muestra. Entonces, como yo la abro, entonces el agua se va liberando, por lo tanto, a pesar que yo estoy aplicando esfuerzos en todas las caras, la presión de poros se mantiene 0. ¿Por qué? Pues porque el agua está fluyendo, entonces
no hay una presión de poros manifestándose. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, lo que yo he hecho entonces ya es lograr manteniendo, presionando todas las caras de la muestra, logro consolidar. Ojo, logro consolidar porque el agua la estoy liberando. Aquí la presión de poros, como está en 0, me permite consolidar la muestra. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Logré consolidar la muestra. Segunda etapa. Bien. En la segunda etapa es donde ya someto yo la muestra a un incremento de esfuerzo. ¿Ok? Entonces aquí le pongo un más delta sigma axialmente. ¿Ok? Entonces, ese incremento de carga la estoy aplicando, sigo aplicando, pero ¿sí? En ese momento, en esa etapa que yo ya estoy adicionando esta carga axial, cierro la válvula de drenaje. ¿Ok? Entonces, el agua que había quedado aún de la primera etapa en los poros, ¿sí? Ya se manifiesta, porque yo aquí estoy incrementando la carga incluso. Se manifiesta, entonces la presión de poros deja de ser 0. ¿Ok? Bien, ahí hay una presión de poros todavía, porque ya cerré la válvula, no estoy liberando el agua que tienen los poros, la muestra. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente aquí vamos a ver de nuevo la manifestación pues de los esfuerzos efectivos, ¿sí? Que se ven reducidos lógicamente porque hay la presencia de presión de poros, ¿no es cierto? He incrementado incluso el esfuerzo axial, ¿ok? Entonces, y llega a fallar, ¿no? En donde se registra, por supuesto, cuál es ese incremento máximo que le he dado a mi muestra en el ensayo, ¿ok? Entonces, por eso, este ensayo finalmente, bueno, falla, ¿no? Lógicamente, y se registra eso. Entonces, ese ensayo se llama consolidado no drenado, en donde la primera etapa conseguí consolidar debido a que liberé el agua de los poros, ¿sí? En el momento de la aplicación de los esfuerzos de confinamiento sigma 3. Y en la segunda etapa, en donde yo logro romper la muestra con un incremento de carga, pero el agua que todavía quedaba en los poros, ¿sí? Yo la mantengo, cierro la válvula, entonces todavía queda un poco de agua y esa agua que quedó es la que está trabajando como presión de poros. Entonces, por eso el ensayo se llama consolidado no drenado. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas, chicos, en este ensayo? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿les quedó claro o no les quedó claro? Adrián está bien. Bueno, dice que ya le quedó claro. No sé quién más. A ver, chicos. Luis Patrick Rojas. ¿Qué dice? Pero Luis Calle. Ya. Bueno, Luis Patrick no me responde. Sí. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Jorge? Jorge Alberto. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué dice Ángela? O Stephanie también. A ver, Stephanie Rodríguez. ¿Quedó? Ya, ok. Bien, chicas. Bien, ok. Vamos entonces por la tercera, el tercer ensayo. Esto es importante que lo tengan bien claro, chicos. Por eso van a leer una buena parte de esto, ¿ya? Y esto va a formar parte incluso, creo, de un control de lectura de repente. No sé, vamos a ver. Voy a ver cómo lo planeo. En fin, pero de todas maneras es importante, esto es esencial, ¿ok? Para todo ingeniero civil, no solo geotécnico. Bueno, entonces, bien, vamos chicos. El tercer ensayo, triaxial consolidado drenado. Este ensayo se llama, a veces es reconocido como ensayo lento. ¿Por qué? Porque el drenado, pues ustedes saben que demora, ¿no? En este tipo de suelos. Entonces, pues es complicado. No es como el otro, como es no drenado, por eso le llaman rápido. En cambio, en este que es drenado, ya le llaman lento. En fin. Bueno, vamos, entonces. También tiene 2 etapas, ¿no? Este ensayo, ojo, consolidado drenado, es CD, ¿ok? El ensayo triaxial, CD.
Bien, entonces aquí en la primera etapa, de nuevo, se confina la muestra, ¿sí? Se aplica presión en todas las caras, ¿ok? Pero la válvula de agua la dejan abierta. ¿Para qué? Para que conforme se va aplicando la presión, el agua en los poros empiece a salir, a liberarse. Por lo tanto, el esfuerzo de presión de poros está en cero, ¿ok? Bien, y como está en cero, ¿sí? Entonces permite que el suelo de la muestra se consolide, ¿ok? Por eso se logra la consolidación en la primera etapa. Bien, vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, que ya es la falla de la muestra, ahí voy a incrementar, ¿sí? Tengo que incrementar mi carga axial para poder, pues, ver hasta qué esfuerzo o carga logra mi muestra, mi suelo, soportar, ¿no es cierto? Entonces yo voy aplicando, pero, okay, en eso igual, como se llama drenado, en esta segunda etapa también se deja abierta la válvula, el agua sale, sigue saliendo, entonces manifestación de presión de poros no hay, ¿ok? Bien, bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Finalmente llega a romperse ante el incremento de la carga, ¿no? Axial, llega a romperse la muestra y se registra cuál es el valor máximo que se ha logrado, ¿no es cierto? Entonces, pues ya se logró el ensayo, ¿ok? Pero como ustedes verán, pues ya que es drenado aquí, como es un suelo que toma tiempo para poder drenar, entonces este ensayo toma tiempo, mejor dicho, su ejecución. Bueno, finalmente esos son los tres tipos de ensayo, triaxiales, porque el primero que les manifesté no es triaxial, ¿no? Es uniaxial. Preguntas. Chicos, preguntas. Uy, 13 nomás hay, ¿qué pasó? Ustedes son 33, Dios mío. Me preocupa esa audiencia. Me preocupa. Ñol, ¿sabes alguna cosa? ¿Qué pasa? No sé, no entiendo. ¿O no les gusta mi clase? ¿Cómo es? No, profesora, la verdad es que no, No sabes. esa es la razón, porque no se han Bueno, comunicado, ok, no bien. puedo decir. Ya, ok, gracias. Yo solo quiero pedirte, ahora te voy a mandar este archivo, pedirte que lo distribuyas a todos tus compañeros, a todos, ¿sí? Todos totalmente. O lo pones en el chat, mejor dicho, ¿no? Y ahí todo el mundo debe enterarse. Y pedirle a los demás alumnos, por favor, chicos, compartan con sus compañeros, si es que alguno no ha asistido, compartan, ¿sí? El aviso de que el delegado ha publicado, ¿ok? Eso lo pueden, creo que no pesa mucho, y lo pueden poner en el chat incluso, no me acuerdo cuánto pesa. En fin, a ver cuánto pesa. Pesa 2.9 kbytes, o sea, no es muy pesado, ¿ok? Profesora, Entonces, una para que lo consulta. leas y además, sí. ¿Por qué medio nos vamos a mantener comunicados? ¿A través de correo o por el número celular? Sí, contigo va a ser a través de correo. Ok. Sí, ¿ok? Bien, entonces, siempre que me escribas un correo, pones por favor el número de sección, ¿ok? Sí, está bien. Bueno, sí, ok, sí, para poder identificar bien, porque, bueno, yo tengo 2 secciones, pero además tengo tesistas y tengo varios grupos, entonces, por favor, esto para saber cómo responder, es decir, dependiendo de las prioridades, ¿no? Bueno, entonces, chicos, aquí ¿no hay preguntas? ¿En qué casos la presión de poros es menor a 0? La presión de poros, bueno, que sea menor a 0, son casos excepcionales, no son precisamente, mayormente es cuando hay succión, ¿sí? Por parte del suelo, que digamos que para los casos comunes no se presenta, ¿no? Algunos tipos de suelos generan succión y eso es lo que puede generar como una presión de poros negativa, ¿no? Básicamente. En los ensayos es cuando se abre la válvula, por supuesto, sí.
será 0 cuando se abre la válvula, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Como ustedes verán, ¿sí? Aquí en los ensayos, ¿sí? Ustedes verán aquí el primer ensayo, que es el uniaxial que les expliqué, ¿no? Que es el no confinado, pues se llama inconfinado y no drenado, ¿sí? Ese ensayo es uniaxial, ¿no? Porque como ustedes verán, el incremento de carga se está dando en este lado. Lo están viendo, ¿no? Sí. Ok, entonces, pero el resto de los casos, ¿sí? Es triaxial, ¿sí? Y en donde, pues como les dije, dependiendo de las condiciones que yo estoy dándole de control de agua en los poros a la hora de hacer el ensayo, el mismo equipamiento lo permite, ¿sí? Hay un control de agua de los poros, entonces esto se va a manejar si es que se permite el drenado o no, ¿ok? Eso, como ustedes han visto, dependiendo de los objetivos del ensayo, ¿no? Por eso es que cada ensayo los expuse, para que sea claro para ustedes. Sí, ¿ok? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No la hay. Ya. Ok, bueno, entonces por lo menos ya hemos barrido esta parte de los ensayos y además, ojo, esto, a ver, no sé si aquí está el ensayo, este es el ensayo de corte directo, el ensayo de corte directo. Rápidamente también les puedo, a ver, voy a mostrarles, porque la verdad es que también hay, acá está el ensayo de corte directo, ok, cargas normales, aquí, bien, estado, ensayo de campo, hay otros ensayos de campo que es interesante también con equipamiento en campo, se llama ensayos in situ, creo que está todo ahí, a ver, ¿qué más hay? Las condiciones de taludes, resistencia al cortante de las arcillas, propiamente arcillas, incluso miren, ok, las características de las arcillas, blanda o no, ¿qué más hay? A ver, resistencia de los colores, uy, hay un montón de información, ya. Ok, bueno, entonces solamente voy a explicar un poco acerca del corte directo rápidamente, pero por favor ustedes lo leen más. Este es un ensayo mucho más sencillo. Aquí está. Ok, bueno. Sí, es una lástima que no se tenga, digamos, laboratorio, porque de esa manera se puede ver. Ayer justamente estaba hablando con uno de los ingenieros ahí que de repente podrá hacer algo, estoy diciendo que insista, para habilitar, digamos, en laboratorio los equipos y se pueda, pues, asistir a algunos, ¿no? Yo por mí hasta me gustaría llevarlos a un laboratorio para que vayan viendo, pero la verdad que yo no conozco, no tengo, como se dice, amigos en algún laboratorio, por lo tanto no es fácil, ¿no? Llevar así nomás. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es lo que, digamos, en esencia, lo que es un ensayo de corte directo. Pero por favor, les voy a pedir que revisen videos. Yo saqué unos de triaxiales, pero toman tiempo y me van a llevar todo el tiempo y yo necesito explicar más el avance, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí esto. Bien, en este caso, el ensayo de corte directo es un equipamiento mucho más simple que el triaxial. El triaxial tiene todo ustedes lo van a ver en el video, es mucho más complejo, ¿sí? Muchas más mediciones que un ensayo de corte directo, ¿ok? Perdón, a ver, un ratito, denme un par de minutitos, chicos. Voy a parar un par de minutitos, me voy al servicio.
Bien, chicos, estamos aquí de nuevo. Bien, entonces lo que yo estaba explicándoles es que el equipo, ¿sí?, de corte directo tiene dos partes. Esta es una pieza y esta es otra pieza, ¿ok? A ver, sí. Bien, acá hay unos rodillos que va a permitir, ¿sí?, el movimiento de esta pieza hacia un lado u otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fuerza horizontal que se va a aplicar a esta pieza está orientada hacia de derecha a izquierda, ¿ok? Pero bueno, eso ya dependerá del equipo. Ahora vamos a ver, concentrarnos en la parte propiamente del suelo. A ver, entonces, este equipamiento tiene una porción, ¿sí?, de área libre, pero si ustedes verán, si esta pieza se mueve y la otra se queda quieta, entonces pues esta zona del suelo también debe estar así, permitir, ¿no es cierto? Entonces, ok, lo que se hace normalmente es que este es un volumen, ¿sí?, cuadrado regularmente, ¿sí?, con una altura más o menos, sí, de 5 centímetros, ¿ok? Del lado 5 centímetros, y entonces esto, y que tiene dos piezas incluso. ¿Por qué? Porque va a permitir aquí, justo en la separación de las dos piezas principales del equipo, va a haber, digamos, la unión de esta porción de acá arriba y la de abajo, ¿ok? Mejor dicho, esto es una cajita partida, ¿ok? Entonces, esa cajita partida, ¿ok? Cuando la vamos a llenar, la llenamos todo con suelo, ¿sí? Para llenar con suelo, nosotros tenemos que ponerle el suelo a la densidad en la que se encontraba en campo. Como vamos a analizar la respuesta de este suelo ante esfuerzos, entonces tenemos que simular la condición como está en campo. Por eso, cuando se tratan de estos suelos, normalmente se hace el ensayo de densidad. ¿Por qué? Porque este tipo de suelo regularmente no es cohesivo. Puede tener algo de cohesión, pero mayormente se presta para los suelos granulares, es decir, las arenas, los tipos de suelo arenosos. Como es pequeño el espacio, no se puede usar gravas ni arenas gruesas. Normalmente son para suelos de arenas pequeñas, finas y limos, ¿ok? Para arcillas no precisamente como les dije, ¿sí? No. Entonces, este suelo, ya que como les dije, a la hora de tomar muestra un suelo granular, no podemos pues mantenerle digamos, las caras como se obtiene en un suelo cohesivo, ¿no? Entonces todo se desmorona. Por lo tanto, ya que se desmorona, pues se va a alterar la densidad en la que se encuentra en el campo. Por eso, cuando vamos a estudiar suelos granulares, primero en campo se toma la densidad natural a la que se encuentra y esa densidad es la que vamos a replicar, la que debemos conseguir en laboratorio a la hora de colocar nuestra muestra aquí, en este equipo de ensayo de corte directo. ¿Ok? Entonces, para poder simular lo que se encontraba en campo. Una vez que logramos la compactación de este suelo, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya habilitamos este equipo, ¿sí? Incluso acá hay un deformímetro, ¿sí? Habilitamos y vamos a aplicar la carga, ¿sí?, que va a afectar nuestro suelo, ya sea las cargas a las que podría estar sometido en la realidad, ¿sí? ¿Ok? Normalmente se hacen más de un ensayo, normalmente son 3 muestras, ¿sí? Tanto en este ensayo de corte directo como en los triaxiales, siempre se toman 3 muestras, ¿ok? Para tener más de un dato, ¿no? Más de un resultado. Hasta porque en los triaxiales se varían los valores de presiones de confinamiento, ¿ok? Y eso es importante, porque así simulamos condiciones diferentes del suelo, ¿sí? O variables que se puedan dar en el suelo, ¿ok? Y también en el ensayo de corte directo vamos a simular más de 2 cargas, normalmente 3, para poder analizar en las 3 muestras. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener nuestro suelo compactado, ¿sí? Y este es el pistón de carga, este es el que va a distribuir, ¿sí? La carga que la estamos aplicando aquí va a distribuir en forma de presión, ¿no es cierto? Ustedes saben que carga entre área será presión. Entonces es la presión que se va a transmitir a este suelo como que
como simulando, ¿sí?, el esfuerzo normal, ¿no es cierto? Aquel esfuerzo normal que normalmente simula, ¿qué? Que simula normalmente el peso propio que tiene el suelo que está encima de nuestro suelo que estamos analizando, ¿no es cierto? Si ubicamos una muestra a 5 metros, pues entonces vamos a tener que simular esa carga vertical como el resultado del peso de los 5 metros de suelo que tiene encima nuestra muestrita, ¿no es cierto? Y del otro lado, la fuerza horizontal es la que va a simular el esfuerzo horizontal que se genera debido al incremento de carga, ¿no? ¿Ok? Que nosotros vamos a darle a nuestro suelo en campo, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos aquí, ¿sí? Primero colocado el suelo, compactado a la densidad que se encuentra en campo, aplicamos la carga vertical y luego la sometemos a unos 3 valores de esfuerzo, ¿sí? O una fuerza horizontal que va a empujar esta porción del equipo hacia este lado y al empujarlo, como esta zona se va a quedar quieta, entonces va a generar una rotura. En ese proceso de rotura es que se van a ir midiendo las deformaciones. Tal vez esta deformación no es tan efectiva como en triaxial. Sin embargo, nos da luces, ¿sí?, de cuál es el comportamiento de este suelo a la hora de ser sometido a un esfuerzo de corte, ¿ok? Y conforme va venciendo la fuerza de corte, va venciendo la resistencia de este suelo al corte, se va registrando, pues, tanto este deformímetro, ¿sí?, y y cuál es la carga que finalmente consigue romper mi muestra, ¿ok? De esa manera ya puedo determinar mis parámetros de resistencia, ¿ok? Aquí hay que leer más al respecto y también van a tener que ver videos, por ejemplo, para poder ver el tema. Ahora no nos da mucho tiempo, no sé si de repente, pero quisiera hacer algún ejercicio, mostrarle y luego después pueden ir viendo el video. Ok, vamos a ver acá, problemitas que separé. Aquí hay una, creo que hice, a ver, vamos a ver. Ay, aquí hay un ejercicio bien sencillo. Después vamos a ver otros, pero este es sencillito. Ya, a ver, vamos a ver. Este es importante. A ver, ¿cómo es el ejercicio? Es sencillo. Esto creo que fue en una PC, no me acuerdo si fue en la PC o fue en el examen parcial, creo. En fin. Ya, están viendo el ejercicio, ¿no es cierto, chicos? Sí, profesora. Ya, ok, bien. Vamos a ver, en sí el enunciado es bastante pequeño. Vamos a comenzar por el más simple, ¿ok? Entonces, aquí, chicos, por eso era importante explicarles sobre los ensayos y las condiciones que se dan en los ensayos. Porque miren, este problemita dice, se realizaron 3 ensayos triaxiales, ¿ok? O sea, digamos, con 3 muestras, ¿no? Dice, ensayos triaxiales no consolidados, no drenados. ¿Se acuerda? El que les estaba explicando, ¿no? El UU. ¿no? En especímenes de arcilla saturada. ¿Ok? Ya, ahí están ubicándose, ¿no? Entonces dice, determinar el CU. ¿Qué significa CU? El CU es la cohesión, pero de aquella condición de suelo no drenado, por eso es la letra U. ¿Ok? Y luego dice, además dice, y el phi, pero con el subíndice U de nuevo. Entonces, es para esa condición, ¿sí? No drenada, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, la presión de confinamiento se sometió, mire, a 3 tipos de presión de confinamiento. La primera muestra a 220 kilopascales, la segunda a 400 y la tercera a 600. Ojo, ¿ok? Son diferentes, son las 3 muestras del mismo suelo, pero con diferentes presiones de confinamiento. Ok, bien, luego tenemos, dice, el esfuerzo desviador en la falla, en kilopascales. ¿Qué es el esfuerzo desviador en la falla? Les comento. El esfuerzo desviador en la falla es, y ahora lo voy a mostrar con lo que estaba viendo, lo que les estuve explicando. A ver, así es, Adrián.
ver, ¿dónde está? Pero para todos. Tú estás mosca ahí, no sé si has leído, ¿qué? Pero muy bien, me parece muy bien. Pero esto es lo que yo quería explicarles a todos para que todos estén claros, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde está el no consolidado, no ordenado? Acá está. Ya. Entonces, ¿cuál es esa variación? ¿O cómo le llaman? Esfuerzo desviador. El esfuerzo desviador es este, el delta sigma, el que yo aplico en la segunda etapa y el que lleva a la falla. Por eso se llama esfuerzo desviador en la falla, ¿ok? Porque es el que va a generar la falla. Entonces, ese esfuerzo desviador para el primer ensayo, ¿sí? O la primera muestra, es 222, el segundo es 218 y el tercero es 220. Ok, entonces ya tengo los datos tanto del sigma 3 como del delta sigma, ¿no es cierto? Bueno, entonces la solución es, vamos a ver, primero los reconocemos. La presión de confinamiento sigma 3 en kilopascales, aquí está dado como dato. El esfuerzo desviador en la falla, delta de sigma, ok, aquí está dado como dato, ¿no? Estos son los datos. Entonces, ¿qué me decía? Determine el CU y el FIU. Bueno, entonces para yo determinar el CU y el FIU, yo necesito definir mis curvas de Moore, ¿ok? Y para definir mis curvas de Moore necesito determinar cuánto vale sigma 1, ¿no es cierto? Discúlpenme, pero aquí están reciclando las cosas y aquí la Municipalidad de Surco lleva todas las cosas que reciclamos. Ok, bueno, yo quería asegurarme simplemente que lo habían llevado. Bien, entonces vamos. Sigma 1, ¿qué viene a ser? Sigma 1 es el esfuerzo mayor que soportó la muestra para romperse, o antes de romperse, digamos, o en el momento de ruptura, para ser más exactos. Pues ese esfuerzo mayor es la suma del esfuerzo de confinamiento más el cual, más el esfuerzo desviador delta de sigma. La suma de los dos me va a dar el valor de sigma 1. Por eso se dice que sigma 1 es el esfuerzo mayor y sigma 3 el esfuerzo menor. ¿Ok? Entonces, bien, primero determino sigma 1 para los 3 casos de los ensayos, ¿sí? Y los proyecto en mis ejes tau y sigma, ¿no es cierto? Entonces ya proyecto los 3 resultados. Primero aquí tengo el resultado de ¿qué? Tengo el primer resultado que es el ensayo de sigma 3, el valor de sigma 3 que era 220 más que el sigma 1, ¿no? Entonces acá tengo el primer resultado, el segundo resultado, ¿sí? Y el tercer resultado, ¿ok? Entonces ya tengo mis 3 curvas, ¿ok? Pero ustedes la están viendo que es similar, porque mire pues los valores. La diferencia, ¿sí? Es similar, es decir, casi el incremento, ¿sí? El esfuerzo desviador casi es el mismo. ¿Por qué? Pues porque es el mismo material, está ahí, se está cumpliendo que es el mismo material, ¿no es cierto? Ok, pero recuerden que en la curva de Moore es la que nos va a permitir a poder determinar, ¿sí? La envoltoria de falla. En ese caso, la envoltoria de falla ya no está inclinada, ¿no? Sino es casi horizontal. ¿Por qué? Pues porque sencillamente nosotros estamos hablando de una arcilla saturada, ¿ok? Y al estar la arcilla saturada, lo que vamos a tener básicamente, ¿sí? Es una línea casi horizontal. Digo casi porque miren, los valores son prácticamente iguales, ¿sí? ¿Ok? Horizontal. Entonces, ¿qué significa que sea horizontal? Significa pues que el phi, ¿sí? El phi no drenado, ¿sí? Es igual a 0. Y la cohesión, ¿sí? No drenada, es justamente, ¿sí?
el valor de ¿qué? El promedio, ¿no? La media del promedio de estos esfuerzos. ¿Cuánto es, entonces, finalmente, de los 3 círculos? 110 kilopascales, es la media, ¿ok? La representativa, digamos, de los 3 ensayos. Por eso es importante tener puntos, 3 muestras para hacer el ensayo, ¿ok? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? A ver, manifiéstense, pregunten si es que hay alguna duda. Yo este ejercicio se los voy a pasar, ustedes lo van a revisar, ¿sí? Y vamos a seguir revisando más porque tenemos otros ejercicios, ¿ok? Entonces, este es el primero que les estoy mostrando, que es lo sencillo. Acá hay otros más, pero yo creo que va a tener que ser por medio de... Es un proceso, ¿ya? Vamos a verlo. Acá tengo otros incluso. Incluso acá tengo de ¿cómo se llama? De trayectoria de esfuerzos, que lo vamos a ver luego porque todavía a ese tema no hemos llegado. Bueno, entonces voy a ver otro ejercicio. A ver, este es el primero también. Ay. El modelo. Y nosotros tenemos, ok, para que lo puedan ver. Ahí este es otro. Y aquí está el mismo que está en el otro lado. Tengo que revisar esto. Ya, ok. Bien, vamos a ver. De nuevo, como especie de práctica, vamos a ver el ejercicio. Entonces, esto ya no voy a revisar. Ok, ya. Bien, vamos. Voy a revisar bases teóricas. Ya están ahí. Están ustedes conectados, ¿verdad? Yo lo había proyectado y me había olvidado. Ya, ok. Bueno, entonces, bien. Vamos aquí un poquito rápidamente y luego seguimos con el ejercicio. Bueno, el criterio de ruptura, revisando, ya sabemos cuál es esa resistencia al corte, como la definimos en los suelos, ¿sí? La sumatoria del componente, el aporte de la cohesión y el aporte de la fricción, ¿no es cierto? Lógicamente, considerando que es muy importante, también influye el esfuerzo, ¿sí? Normal, ¿no? Sigma. Bueno, entonces, el esfuerzo desviador, ya sabemos en la falla, es que es el sigma 3 más el delta, ¿no es cierto? Para poder definirlo, simplemente al sigma 1 le restamos el sigma 3 de confinamiento y ya podemos definir cuál es el esfuerzo desviador. Hasta ahí claro, ¿no es cierto, chicos? Ahora, cuando tenemos un suelo saturado, el esfuerzo normal total es la sumatoria del esfuerzo efectivo más la presión de poros, que también la vimos ayer, ¿no es cierto? Ahora, el esfuerzo efectivo, ¿sí?, de los sólidos del suelo, ¿sí?, según la teoría de ruptura de Mohr-Coulomb, ¿ok? Esa resistencia del suelo solamente de la parte sólida del suelo, entonces es la cohesión efectiva, ¿sí?, más el esfuerzo normal y por la tangente de phi, ¿no es cierto?, del ángulo de fricción, ¿ok? Entonces, y aquí, bueno, hacen un recuento de los ensayos triaxiales. Ojo, que el ensayo de compresión no confinada no es triaxial, por si acaso, ya saben, ¿no? ¿Ok? Por si acaso aquí está mal, estoy tomando antes habían profesores de práctica y, bueno, aquí lo había puesto todo junto, pero en realidad los ensayos triaxiales básicamente corresponden al ensayo CD, al ensayo CU y el ensayo UU. Son los 3 ensayos triaxiales. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos, bueno, esta es un poco la revisión de la que ayer vimos esto, me parece, no lo hemos visto todavía, creo, esta parte, ¿no? Bueno, aquí básicamente, ¿ves? Por eso son cosas que tienen que quedar bien claras. Básicamente lo que tenemos
que tener bien claro es esto. Y lo voy a... El plano de ruptura por corte. Algo ya habíamos tenido, ¿sí? De, primero, los ejes tau y el eje sigma, ¿sí? El tau corresponde a la resistencia al corte y, el esfuerzo de corte, y de este lado tenemos, pues, al esfuerzo normal sigma, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es esto? Pues, de nuevo, esta es la curva de Mohr, ¿sí? Generada por los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3, ¿ok? Y, ¿qué más tenemos? La envoltoria de falla o de ruptura, ¿ok? Que es esta inclinada tangente a aquel esfuerzo, ¿sí? En donde inició la falla, ¿ok? Entonces, esa envoltoria inclinada o línea tangente, ¿sí? Se va a proyectar hasta ¿dónde? Hasta cortar el eje tau, ¿sí? Y ese valor, ¿sí? Va a determinar la cohesión de ese material, ¿ok? Aquí tenemos indicado el ángulo phi, que es el mismo que estaría acá, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder definir cohesión y fricción, ¿no es cierto? Pero además aquí nos están mostrando algunas funciones que se pueden derivar de los resultados que se han obtenido en un ensayo cualquiera, ¿sí? De corte. Ok. Primero, aquí un poco volviendo a ¿cómo se dice? A la teoría inicial que revisamos, ¿sí? Y que además estamos incluyendo lo que acabamos de ver con los ensayos, ¿sí? Tenemos los esfuerzos sigma 3, que son los de confinamiento, y los esfuerzos axiales, que tienen que ver con sigma 1, ¿no? Recuerden que sigma 1 ya es la sumatoria de esfuerzos que se aplican y la que va a llevar a la falla en la muestra, ¿ok? Ahora, la zona por donde falla normalmente la muestra en el ensayo triaxial tiene una forma inclinada, tiene una superficie de corte inclinada en un ángulo teta. Ese ángulo teta lo definimos lógicamente en función de los valores que obtengamos como resultado del ensayo. No olvidemos aquí, nos están haciendo bien claro, acordándonos, ¿sí? Recordándonos, mejor dicho, que sigma 1 será siempre mayor a sigma 3 en esta dirección, ¿no? En donde estamos aplicando el incremento de esfuerzo delta sigma. Ok, bueno, entonces en base a estos valores obtenidos sigma 1 y sigma 3 es la que generamos la curva, ¿no? Ok, y algunos puntos importantes que nos van a definir, por ejemplo, es el radio, el valor del ángulo de inclinación, ¿sí? De esta dirección que corresponde a la tangente de la curva, ¿ok? Ese valor del ángulo es 2 teta, es decir, 2 veces el ángulo que se genera en el proceso de ruptura de la muestra, ¿ok? Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, además tenemos, ok, a ver, bueno, esto ya se definió, solamente están los puntos que nos van a ayudar, por ejemplo, A, por ejemplo, D, por ejemplo, G, O y F, que nos van a ayudar a poder definir algunas funciones como las que están acá y que nos va a servir en el futuro, por si acaso. Por eso es importante mencionarlo. Bueno, primero recordando, ¿sí? La resistencia al esfuerzo de corte, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Esta representación importantísima. Matemáticamente hablando, de acuerdo a los resultados que se han obtenido en los ensayos, el valor del ángulo teta será o permitirá ser logrado, ¿no? Obtenido a partir de 45 más phi medios, en donde phi ya sabemos que es el ángulo de fricción del suelo, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos para poder definir phi, ¿no? El ángulo de fricción? Pues usamos estas figuras, ¿sí? Para poder determinar la función. Ok. Bien, entonces, yo puedo definir a phi mediante seno del ángulo. ¿Y cómo? Pues acá yo armo la figura, ¿sí? Ya que la inclinación está corta en el eje y
y continúa hasta cortar la horizontal, entonces este será mi ángulo phi. Este ángulo phi lo puedo obtener a partir de este triángulo, ¿no? Que se forma acá. Entonces, yo este valor lo puedo calcular, sí, AD lo puedo calcular, ¿ok? Luego, FA dice, FA lo puedo calcular. Bueno, vamos a ver cómo lo voy a calcular. F, que está aquí, A, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces. Se dice que puedo definir phi mediante seno de phi. Seno de phi será AD entre, ¿cuál? Entre la hipotenusa, ¿no es cierto? FA. Ok, entonces hasta aquí yo tengo esta expresión. Ahora vamos a ver cómo llego yo a definir phi. Pues bueno, vamos a tener entonces el FA, ¿qué significa? Acá nos están desmembrando toda esta situación. El FA es la suma, ¿sí? Dice, de FO, es decir, este tramo, más este tramo, ¿no es cierto? Acá está, ¿ok? Y esa suma de esos dos tramos, ¿cómo lo puedo yo determinar? Pues aquí me están indicando, ¿ok? Primero me están diciendo que yo lo puedo representar por eso. Todo esto es matemáticas, por si acaso, solamente es deducción matemática. Aquí yo estoy explicando rápidamente. Entonces, dice que puede ser representado como la suma, ¿sí? De la cohesión cotangente de phi. ¿Qué significa? ¿Cuál es la cohesión cotangente de phi? Este tramo. Este es C por cotangente de phi, este tramito, ¿ok? Ahora, el OA, ¿cuál es el OA? Es este tramo, y ese tramo puede ser definido como sigma 1 más sigma 3 entre 2, ¿ok? Bien. Uy, el 9:41. Quiero tengo mi clase, tengo a las 10 en el otro lado. Ya, ok. Estoy algo estresada con esto de que tengo mi próxima clase. Bien, entonces yo tengo este tramo, corresponde aquí, y este otro corresponde a este lado. Entonces ya como yo ya tengo los valores de todo esto, yo puedo definir, ¿sí? Ah, ok, AD, ¿cuál es AD? Es esto, ¿no es cierto? Lo necesito también calcular. Pues AD simplemente es la mitad de la diferencia de sigma 1 menos sigma 3 es el perímetro. Entre 2 será el radio, que es justamente esto. Bien, entonces yo ya tengo definido esto y esto. Entonces, seno de phi lo puedo calcular, en donde AD viene a ser sigma 1 menos sigma 3 entre 2, y abajo viene a ser ¿qué? A ser C cotangente de phi más ¿qué? La semisuma de sigma 1 más sigma 3. Entonces ya tengo yo la forma de poder calcular o estimar, determinar phi, ¿ok? Bueno, entonces, además, con esta relación matemática, ¿ok? Yo puedo, matemáticamente también, manejándolo, ¿sí? Poder definir que a partir de toda esta expresión puedo determinar cuánto valdría sigma 1. Y sigma 1 dependerá, por eso es igual a, dependerá de sigma 3 de confinamiento, ¿sí? ¿Y qué más? Tengo acá la división de 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. Esto también todo derivado matemáticamente, ¿ok? Entonces, más 2 veces la cohesión, ¿sí? Y bueno, esta expresión, ¿no? Coseno de phi entre 1 más menos seno de phi. Entonces, esta expresión se deduce a partir de esta que acabamos de obtener. Bien, otra cosa que también nos aclara es que a partir de esta relación se puede derivar, ¿sí? En obtener esta representación. Tangente cuadrado de 45 más phi medios. Y no nos olvidemos que este valor básicamente está relacionado con ¿qué? ¿Se acuerdan? Con teta, ¿no es cierto? Vamos allá a ver. Teta, ¿se acuerdan? Miren, ¿ok? Entonces, bien, bueno, entonces nosotros ya podemos trabajar, ¿sí? Con esto, ¿ok? Entonces acá tenemos que esta representación, ¿sí? Y esta relación también se puede trabajar, ¿sí? De esta manera, ¿ok? Todo esto es matemáticamente obtenido, por si acaso. Acá no estoy haciendo ya esa explicación, simplemente ustedes si quieren verificarlo, lo pueden verificar matemáticamente, ¿ok? Y bien, entonces, en función de lo que ya hemos obtenido aquí, esta expresión, por ejemplo, está dada aquí.
¿Ok? ¿Por qué es que se quiere manejar esto? Pues porque esto nos va a ayudar muchísimo en el proceso, ¿sí?, de definir tanto esfuerzos principales como también los valores de los parámetros de resistencia C y Φ. Eso luego lo vamos a ver en los ejercicios. Y en función de los esfuerzos totales, aquí, por ejemplo, está todo como efectivos, porque ustedes verán que es sigma prima, ¿ok? Sigma 1 prima, sigma 3 prima. Ahora, en términos de esfuerzos totales, pues simplemente desaparecen los primas, ¿no? Pero ya sabemos que los esfuerzos totales consideran la sumatoria con la presión de poros, ¿no? Con la existencia ya de agua, ¿ok? Estos son los efectivos y estos son los totales, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces un pequeño ejercicio, ¿sí? Que también se los voy a pasar porque esa manera de entrenamiento. Denme un segundo, la verdad que no había pensado en que tengo que marcar. Bien, ahora sí estamos. Ok, no sé qué tanto están ahí los de tesis 2 escribiendo un montón de mensajes. Bueno, ok. Bien, vamos a ver. Ojo, miren, el ejercicio dice, para una arcilla normalmente consolidada. ¿Ok? Entonces, ahora se ubican mejor, ¿no es cierto? Cuando ya hemos visto ese tema. ¿Sí o no, chicos? Hola, chicos, hola. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Alguna duda? Por ahora, por favor, siéntanse libres de preguntar. Están ahorita con todo el derecho de preguntar. Ok, entonces, para una arcilla normalmente consolidada, los siguientes resultados de una prueba triaxial drenada nos presentan los datos. Presión de confinamiento en la cámara, es decir, se está hablando de un ensayo, ¿no? Un ensayo triaxial. La presión de confinamiento en la cámara, es decir, el sigma 3, es 112 kilonewtons por metro cuadrado. El esfuerzo desviador en la falla, es decir, ese delta sigma, que habíamos visto ya, 175 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora dice, calcular el ángulo de fricción y determinar el ángulo teta que el plano de falla forma con el plano principal mayor. Bueno, ya saben, se ubican ahora cuál es el ángulo teta, ¿no es cierto? El ángulo teta es esta inclinación de la falla de ruptura de la muestra, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Bien, entonces, bueno, vamos a ver entonces. Comenzamos primero por el criterio de falla de Moore-Cole. Entonces, ¿qué dice? Pues que la resistencia al corte, ¿no? De nuevo, está formada ¿por qué? Por la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Bueno, y además tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos el sigma total, será igual al sigma efectivo más la presión de poros. Eso también debe estar bien claro en sus cabecitas. Toda esa parte es importante tenerla en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué más nos está diciendo? Ojo que es una prueba triaxial drenada, así que ya saben, porque ya hemos visto los 3 tipos de ensayos triaxiales. Ok, entonces, el esfuerzo desviador en la falla, dice, ¿sí? Acá está, delta de sigma. Bueno, acá le ponen el D y el F, ¿no? Porque es la falla, entonces, ok. Será igual a sigma 1 menos sigma 3. Recuerden, pues, que se acuerdan que sigma 1 era igual a sigma 3 de confinamiento más el esfuerzo desviador. Pues, matemáticamente lo contrario. Si necesitamos determinar
el esfuerzo desviador, pues usamos sigma 1 menos sigma 3. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos ahora a ver ese problemita. Entonces, para una arcilla normalmente consolidada, la cohesión será 0. ¿Ok, chicos? ¿Están ahí atentos? ¿Ya? Bien, vamos ahora. Entonces, el esfuerzo de corte o la resistencia al corte, pues, solo será respondida, en mi caso de mi suelo, ¿sí? Bajo esa condición, será que sigma es por tangente de phi, nada más. Es decir, solo el aporte de la fricción con el esfuerzo normal. Bien, entonces, el esfuerzo desviador que ya habíamos visto es el planteamiento aquí. Vamos a ver ahora qué, según los datos que nos permiten encontrar. Para la prueba triaxial, los esfuerzos principal mayor y menor en la falla son, ok, vamos a ver entonces cuáles son. Sigma 1, ok, sigma 3, que ya tenemos como dato, pero sigma 1 lo vamos a definir. ¿Por qué? Porque ya nos dieron el esfuerzo desviador, entonces ya podemos determinar cuál es sigma 1, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo desviador nos habían dicho que era 175, entonces ya podemos decir que el sigma 1 será igual a ¿cuánto? Será igual a 287 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Están siguiéndome? ¿Han calculado? ¿Han visto cuánto es? ¿Está cierto eso lo que está, el valor que se está mostrando ahí, chicos? Sí, profesora. Chicos, tienen que seguirme y asegurarse si lo que yo estoy diciendo está bien, ¿ah? ¿Ok? Pues me puedo equivocar, aunque esto no lo he hecho yo, pero igual podemos ya ir revisando. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Hola, chicos, Sí, aquí no es solamente hablar, yo no solamente hablo, me gustaría si ahí están chequeando. ¿Están chequeando? Fácil, ¿no es cierto? Porque son numeritos, resta, suma, ¿ok? Sí. Ya, ok. Bueno, bien, entonces ya tenemos el primer valor, sigma 1, ¿sí? El sigma 3 ya lo teníamos como dato. Ok, entonces seguimos. ¿Cuál es que nos sigue? Sigue esto, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer la curva. Bien, en la curva o el círculo de Moore y determinar la envolvente de falla, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el valor de sigma 1 es 287 kilonewton metro cuadrado y el sigma 3 es 112 kilonewtons. Entonces ya podemos hacer el círculo de Moore, ¿ok? Y bueno, ¿dónde voy a encontrar, digamos, el punto de tangente de mi envolvente de falla? ¿Ok? La envolvente de falla tiene una inclinación y es tangente a mi círculo de Moore. ¿Pero en dónde será? Será justamente en aquella posición, ¿sí? Del 2 veces teta, ¿ok? Ahí va a ser, porque es el punto en donde falla, bajo ese ángulo de inclinación falla mi muestra, ¿no es cierto? Como le mostré en el dibujito anterior, ¿ok? Entonces, bien, ahí es donde debo pasar yo mi tangente. Ahora, de este lado, ¿va a cortar teta? Perdón, ¿va a cortar tau? El esfuerzo cortante lo va a cortar ¿en dónde, chicos? ¿Está en cero o en dónde lo va a cortar? ¿Quién está hablando? ¿Un poquito más alto? En 0, profesora, por la cohesión, que es igual a 0. Así es, eso. Me gusta que estén al tanto, ahí atentos, y me corrijan si me equivoqué. Bien, entonces está bien. Entonces aquí ya puedo definir cuánto es el phi, ¿no es cierto? ¿Qué me pedían? A ver, perdón, ya me perdí en qué era lo que me pidieron. Me pidieron, ¿a dónde está? Calcular el ángulo de fricción phi y determinar el ángulo teta. Ok, bueno, entonces el phi ya se puede calcular. Sí, porque yo, a ver, ¿dónde me fui? Me fui muy largo, creo. Ya, aquí está. Porque yo ya definí mis parámetros, sigma 1 y sigma 3, los esfuerzos principales, ¿ok? Ya puedo definir cuánto vale esto, ¿sí? Que me va a permitir calcular el teta, ¿ok? Además, me permite calcular el phi, ¿no es cierto? Mucho más fácil. Ay, Dios. Ya, ok, vamos primero a lo que nos compete. Bien, primero, vamos a ver, phi. Bueno, para phi, primero sabemos que si este es el ángulo de inclinación, bueno, aquí también está el ángulo de inclinación. Entonces, ¿yo puedo usar este triángulo para calcular phi? Sí puedo, ¿no es cierto?
Entonces, ¿por qué? Simplemente ya tengo este valor conocido y este valor también lo puedo calcular, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es ese? Seno de phi. Seno de phi, entonces, ¿qué es seno de phi? Entonces, es cateto entre hipotenusa, ¿no es cierto? El cateto AB, el que está acá, el AB, entre la hipotenusa. ¿Cuál es? Esta hipotenusa, ¿no es cierto? OB, ¿sí o no? Entonces, aquí está OB. Bueno, bien. AB, ¿qué puedo yo calcular? AB es sigma 1 menos sigma 3 entre 2 para determinar el radio, es decir, este valor que es el radio, ¿no es cierto? AB. Ok, está aquí. Entre OB, dice, bueno, ¿qué es OB? OB es este de acá, ¿ok? Entonces, OB, como yo lo defino, pues lo que hago es sumar sigma 1 más sigma 3 entre 2 y me va a definir este punto central, ¿ok? Entonces ya puedo tener, ¿ok? Sigma 1 más sigma 3 entre 2. Bueno, como aquí tengo entre 2 y entre 2, entonces se anulan los dos y solamente me va a quedar, en la primera parte me va a quedar 287, que es sigma 1, menos 112, que es sigma 3, ¿ok? Y abajo es al contrario, es la suma, ¿no? 287 más 112. Entonces me arroja este valor, 0.438, ¿sí? Como estoy hablando de seno de phi, básicamente lo que estoy obteniendo es un valor que me va a permitir que definir cuál es el ángulo que me da como resultado seno de phi, ¿ok? ¿Cuánto es? El ángulo es 26 grados. Ok, una vez que ya definí phi, entonces ahora necesito determinar teta. Bueno, vamos a ver nosotros. Entonces, este ángulo ya está definido, 26 grados. Ahora necesito yo determinar teta, ¿no? Aquí no tengo nada. Bueno, entonces, sabemos nosotros, ¿sí? Que, primero, sabemos que este triángulo de un lado tiene 90 grados y del otro lado también la suma debe ser 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, yo acá tengo 26, aquí la diferencia, ¿sí? Será pues lo que me determine este ángulo, ¿no es cierto? ¿Ok? 90 menos ese ángulo, ¿ok? Pero entonces, además, yo tengo aquí de este lado 2 teta. Lo que necesito es pues encontrar la incógnita teta. Entonces, pues, mediante ese conocimiento, ¿no? Matemático o trigonométrico, mejor dicho, entonces vamos a ver. Entonces dice del gráfico, ¿no? Vamos a igualar una ecuación, ¿ok? Para encontrar teta. Primero, acá estamos poniendo 180 menos 2 teta. ¿Qué significa? 180 es este ángulo, ¿sí o no? Es este ángulo, 180, ¿no es cierto? Bien, 180 menos 2 teta, es decir, que a este ángulo le quito este tramo, ¿no es cierto? Entonces voy a obtener este, ¿sí? Más phi, todo me suma 90 grados, ¿ok? Bien, entonces, luego yo despejo teta, ¿ok? Si yo despejo teta, entonces va a pasar que este va de este lado, el otro también, y esto va a quedar en teta y el resultado entre 2. Ok, vamos a ver entonces cómo se da esto. Bien, despejo teta y voy a tener que quedaba todo entre 2. Entonces, 90 entre 2 era 45, ¿sí? Más phi medios, ¿ok? Pero phi ya lo tengo conocido, es 26 grados. Entonces ya aquí yo tengo ¿cuánto? 13 más 45, 58 grados. Es decir, teta me vale 58 grados. ¿Tiene lógica? Sí, porque aquí este ángulo es más de 90 grados. Si yo multiplico 58 por 2, como dice acá, entonces será mayor a 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿tiene lógica? Sí. Ok, ya tengo definido entonces estos dos valores. ¿Ok, chicos? Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos, pero yo voy a seguir con los ejercicios, así es que estos que hemos visto se los paso luego, pero lo que necesito es que estudien, ¿sí? Que se pongan pilas, porque es necesario que todos estos avances vayan con pie seguro, porque luego ya no vamos a volver, ¿sí? Y necesitan estudiar. Hay un montón por ver. ¿Ok? ¿Preguntas? Termina la clase. Chicos, hola.
¿Están ahí? No. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor. Si no hay preguntas por ahora, la próxima clase de repente van a haber preguntas y lo que vamos a hacer es empezar por ahí. Pero estos ejercicios los revisan, pero sobre todo revisan la lectura también que leemos, que le voy a dar con el delegado. ¿Ok? Bien. Bueno, buenos días. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora.